A ver, no sé si escucharon lo que les pregunté. Mientras ocurría la críticas a la Iglesia Católica, ¿qué cosa va a pasar en el Perú? Estábamos en plena caída del Tahuantinsuyo, ¿no? 1531, ¿no? Caía el imperio y ya después 1542 se creaba el virreinato, ¿no? Entonces, mientras que allá se criticaba a la Iglesia, acá se encontraba el Perú en plena conquista e invasión, ¿ya? Eso era. A ver, seguimos por aquí. Ya, bueno. Quiero terminar esto porque si no se me va a ir el tiempo y no quiero eso. Vamos a terminar con Juan Calvino y luego Enrique VIII. Estos ya son mucho más pequeños o sencillos de explicar. Juan Calvino, de origen suizo, aunque sus ideas llegaron a Francia también, tenía como tesis más importante la predestinación. Esta es una palabra que da miedo. ¿Por qué? Porque según él, no importa lo que hayas hecho en vida, si hayas hecho buenas cosas o hayas hecho malas acciones, eso no importa. Dios ya te ha predestinado si te salvas o te condenas. O sea, en el momento mismo que has nacido, Dios ya ha decidido si vas a estar condenado o salvado. O sea, no importa todo lo que hagas en tu vida, te portes bien, te portes mal, cometas pecados o hagas el bien a todos. Si Dios te quiere condenar, por más que seas bueno en la vida, te vas a ir al infierno. O sea, qué feo, ¿no? O sea, por más que yo hago buenas acciones, ya mi destino ya está hecho, ya. Desde el momento que nací, Dios ya decidió qué quiere para mí. Entonces, es una vida complicada porque vives en la incertidumbre de qué va a ser después de tu muerte. Entonces, ¿habrá una manera de, alguna señal para saber si me salvaré, no me salvaré? Sí, hay una señal. La señal está en que seas exitoso en los negocios. Si eres exitoso en los negocios, eres un trabajador y eres un buen ahorrador, es una señal de que Dios te va a salvar. Interesante, ¿no? Porque lo que está buscando Juan Calvino es con esta idea, es que se consolide el capitalismo. Entonces, si tú eres bueno para los negocios, es una señal de que te vas a salvar. Pero si no sabes hacer negocios y fracasas, es una señal de que vas a ir al infierno. Entonces, digamos que ahí ya te vas dando cuenta. Así que todo el mundo quiere tener suerte en los negocios. Por eso es que se dice, una de las causas que dio origen al capitalismo no solamente habría sido el choque entre Occidente y Oriente, las cruzadas, que reactivó las especies, sino también un tema religioso. El capitalismo tiene como causa las ideas locas de Juan Calvino, ¿no? Ese es lo interesante de su tesis. Muy bien, entonces Juan Calvino creó hasta una iglesia muy personalizada, ¿no? Como si él fuera un rey, que se llamaba el consistorio, ¿no? Y tenía sus propias reglas en su iglesia, ¿no? Donde te podía sancionar hasta incluso mandándote a la hoguera, ¿no? Así mandó a la hoguera a un tal Juan Servet, el que descubrió la circulación sanguínea, ¿no? Por haberlo criticado. Para Juan Calvino, ¿quiénes son pecadores? Los que vayan a fiestas de más de 20 personas. Esos son pecadores. Los que coman chocolate, los que juegan con patineta, las chicas que tienen el cabello rizado o ondulado, están condenadas, ¿no? Esas son las ideas tontas de Juan Calvino. Los que lleven nombres de personas que no están en la Biblia, están condenados también. Su nombre tiene que figurar en la Biblia. Listo, esas son las ideas de la predestinación de Juan Calvino y que llegaron a difundirse por Francia. Los franceses que creen en Calvino se les va a llamar los hugonotes, los hugonotes. Y viene finalmente la crítica del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Deben de haber escuchado tal vez que Enrique VIII se quería divorciar de su esposa, Catalina de Aragón, porque no le daba hijos. Enrique quería hijos, puras mujeres nomás salían. Entonces, como el Papa no lo quiso divorciar, el rey se molestó y le dijo, ¿tú quién eres para no divorciarme? Yo soy el rey, pero yo soy el Papa y el que se casa por Iglesia Católica no se puede divorciar. Así, eso es según tus reglas, yo soy el rey. Así es que, como yo me quiero divorciar de Catalina y me quiero casar con mi amante, Ana Bolena, ella sí me va a dar hijos, y tú, Papa, no me quieres divorciar, yo me declaro jefe supremo de la Iglesia Católica. O sea, Enrique VIII se considera que él es el jefe de la Iglesia, ya no el Papa. Y por lo tanto fundó su propia iglesia en Inglaterra, que se llamó la Iglesia Anglicana, con el documento que lo respalda, el acta de supremacía. Bien vivo, Enrique VIII, como sea, se quiso casar con su amante Ana Bolena y la embarazó y tuvo hija también. Sí, no salió hijo. Ella sería Isabel, la famosa reina Isabel, que lo veremos en otra clase. Muy bien.
Ahora, ¿cómo respondió la Iglesia Católica ante tanta crítica? La Iglesia Católica respondió a través de la llamada contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? La Iglesia Católica aceptó o no aceptó las críticas que se lanzaron contra esta institución. O sea, ¿acepta la crítica de Lutero, acepta la crítica de Calvino o no aceptó nada? Justamente la contrarreforma significó que la Iglesia Católica reafirma sus principios, reafirma sus dogmas, no aceptó nada de las críticas. Más bien lo que hizo fue soldar con más fuerza sus ideas para que la gente siga creyendo en la iglesia y en el papa y no se vaya a las iglesias protestantes. Para lograr que la iglesia vuelva a tener fuerza y credibilidad, hizo el llamado Concilio de Trento. En el Concilio de Trento reafirma los 7 sacramentos, reafirma la idea de que solo el cura es el único que puede interpretar la Biblia y no tú libremente, y tiene que estar en latín, no en cualquier idioma. Reafirma que el bautizo es importante, que hay que pagar, siempre es importante dar algunas obras de limosna para mantener a los representantes de la iglesia. O sea, no aceptó ni una crítica, reafirmó sus ideas. Profesor, pero la gente no va a creer en la iglesia. Ah, pues si no quieres creer por las buenas, vas a creer por las malas. El Concilio de Trento creó la Santa Inquisición. Bueno, ya la Inquisición se había creado desde un poco antes, en la Edad Media, pero se vuelve a reafirmar su creación. Incluso en España fue mucho más horrible la Inquisición. ¿Por qué? Porque esa Inquisición española tenía que luchar contra muchos que no eran cristianos. A diferencia de otros países donde todos son cristianos, en España habían musulmanes, judíos, entonces por eso es que la Inquisición en España fue mucho más combativa. Y esa es la misma Inquisición que llegó un día, ¿a dónde crees? Aquí, a Perú. Esa es la Inquisición llamada Tribunal del Santo Oficio, ¿no? En Perú y en México hemos tenido Inquisición. Todo esto producto de la contrarreforma acordado en el Concilio de Trento. Entonces aquí está, ¿no? Se reafirma el poder de la Iglesia Católica y va a hacer todo lo posible para volver a atraer a los fieles a la Iglesia para que sigan creyendo. Ahora, para que vuelva a ser creíble la Iglesia, se creó la Santa Inquisición. Aparte de eso, la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesuitas, ¿no? San Ignacio de Loyola se encargó de crear esta compañía que parecía un ejército de curas, por eso se llamaba la Compañía de Cristo, los soldados de Cristo. El objetivo de la creación de los jesuitas era combatir las iglesias protestantes, combatir la herejía, combatir el protestantismo. La misión de los jesuitas era llegar por todos los lugares del mundo, incluyendo el Perú. Tú sabes que llegaron durante la época de Toledo, ¿no? Entonces los jesuitas tuvieron mucha estrategia para ganarse a los fieles. ¿Cómo? Después de la misa, te hacía prácticas muy didácticas de creer. Entonces te hacía creer de que esta virgen es milagrosa, que este santo hace milagros, no te hacía cantar. Entonces era muy didáctico. Los jesuitas siempre se preocuparon por, a través de la educación, ganarte a ti para que creas, ¿no? A diferencia de la Iglesia Católica, que no era mucho de estar haciendo estas didácticas, los jesuitas eran muy astutos en la parte educativa. Fueron los grandes maestros que hasta le dieron clase a Tupac Amaru. Esa es la importancia de la Compañía de Jesús, hasta que un día fueron expulsados los jesuitas de América. Pero eso ya es tema de las reformas borbónicas que veremos más adelante. Muchachos, por favor, vamos terminando con estas dos preguntas. Por favor, a ver quién me dice la clave de esta pregunta. San Marcos hizo esta pregunta. Ah, mira, el orden cronológico nos preguntan. A ver, empezaríamos con Lutero, por supuesto, ¿no? Con Lutero sería las 95 tesis. ¿Ya? ¿Y de ahí qué pasó? Vendría Juan Calvino, ¿verdad? Ayúdame a terminarlo. ¿Y de ahí? Ajá, dedo me dice por acá. A ver, vamos a ver. Luego de Calvino vendría la crítica de Enrique VIII, el acta de supremacía, se funde el anglicanismo y bueno, el concilio de Trento es al final. 2, 4, 1, 3. Sí, muy bien, era dedo, excelente, tenías razón. Y una más, chicos, a ver, el primero que me lo mencione. Esto puede ser de cualquier tema mezclado.
durante el siglo XVI, surge la burguesía, capitalismo, y hay tensiones entre diversos sectores políticos. Y esto fueron transformaciones sociales. Las tensiones generaron transformaciones sociales que produjeron ¿qué? Tensiones, ¿no? Las tensiones entre la burguesía y con quién más podría ser. Ajá, me dicen la B, me dicen la D. Efectivamente, es la B. Las tensiones generaron la reforma religiosa. ¿Tensiones entre quiénes sería en este caso? La burguesía versus el poder de la iglesia. Si la iglesia tiene dinero, la burguesía también está en contra de la iglesia. Esta burguesía se representa a través de los príncipes alemanes que habíamos mencionado. ¿Correcto? Ya está acá, chicos, historia universal. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a historia del Perú. Historia del Perú. Me he dado cuenta de que a partir de las 7 entran la otra mitad del grupo. Hoy ya somos 14, pero a las 6 entran como 8, creo, ¿no? Y a las 7 entran toda la otra mitad. No sé, voy a investigar por qué. Porque se levantan tarde o qué hacen. Ya no importa, no es de mi incumbencia. Ya asunto de ustedes. Ya, voy a compartir. A ver, historia del Perú. Vamos, ¿dónde está mi PPT? Un ratito, voy a buscarlo. Chicos, por favor, antes de compartir, una pregunta. En la historia del Perú, ¿en qué me he quedado? Incas de Vilcabamba, yo me acuerdo que les hablé, pero confírmenme, ¿les enseñé las guerras civiles entre los españoles también? La rebelión de los encomenderos, las leyes nuevas. ¿Les hablé de eso? ¿Alguien, por favor, díganme? Sí. Sí les mencioné algo muy ligero, pero sí llegamos a analizar, ¿no? Claro, por eso incluso me acuerdo que me quedé como 5 minutos más después de las 8, porque quería terminarlo. Ok, entonces está bien. Ya, vamos a ver, voy a abrir 2 PPTs de virreinato. El virreinato es un tema un poco extenso también, ¿ah? Vamos a ver cómo hago magia para acabar el día virreinato. Ya lo tengo aquí. A ver. Ya está. Compartimos virreinato, la primera parte. Muy bien. Virreinato del Perú. El virreinato del Perú, ¿por qué se creó? A ver, ¿qué cosa, el Perú, en qué se encontraba hasta la clase pasada? En la rebelión de los incas de Vilcabamba. ¿Y en qué más? En las guerras civiles entre los españoles. Ya, pero mientras estaban rebelando los de Vilcabamba y mientras que los españoles también se estaban matando entre ellos, el rey, conociendo las noticias, dijo, qué miserables mis conquistadores. En vez de robarle el oro a los incas, se matan entre ellos porque ahora entre ellos quieren quedarse con el oro. Entonces, como ya me aburrieron, voy a mandar a virreyes, porque los virreyes jamás me van a traicionar. Estoy hablando como hablaría un rey, ¿no? Yo voy a mandar a hombres de mayor confianza. De esa manera, ¿qué es lo que busco? Busco demostrar que España manda y América obedece. Entonces, lo que busca el rey al establecer un virreinato, ¿qué cosa es? Que haya mayor control, mayor orden, mayor autoridad, en palabras más técnicas, mayor centralización. Profesor, ¿y por qué tanto el rey nos quiere a nosotros? ¿Qué cosa tiene América que el rey se ha enamorado de América? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Oro. Entonces, ¿para qué va a traer a los virreyes? Para que los virreyes organicen con más orden la explotación del oro. Porque si seguimos mandando a pizarros, almagros, ya sabrás que se van a matar porque apoderarse de la riqueza. Entonces, si te preguntan en el examen a qué se debió la creación del virreinato, resúmemelo en 2 palabras para no estar explicando toda esa diapositiva. Las 2 palabras claves, ¿por qué se creó el virreinato? 1, orden, sinónimo, autoridad, control. ¿Y cuál es la otra palabra? Ingresos, explotación, como me escribiste hace un rato, metales preciosos. ¿De acuerdo? El virreinato se crea en 1542. Carlos I de España fue el creador de este virreinato y fue creado en Barcelona con un documento llamado Real Cédula. ¿Ya? Ahí está entonces su creación. Más que la creación, apréndete para qué se creó. Orden y dinero. Eso es lo que buscan, una explotación más ordenada. Ya está. Me gustan estos mapas porque nos hacen aprender mejor la historia del virreinato. El virreinato del Perú era así de gigante.
apenas se creó. A ver, pero para ser exactos, fue durante el siglo XVI y XVII que el virreinato así de gigante fue. Profesor, casi toda América del Sur, ¿es en serio? Así de grande era el Perú. Claro, pero como virreinato, desde Panamá hasta Chile, todo eso, alucinante, ¿no? Todo eso era Perú. Oh, pero como virreinato, ¿no? La profe, qué poderoso. No existía Chile, Argentina, Ecuador, por favor, no existían esos países. Todo esto era Perú. Incluso Perú era hasta acá. Todo esto, todo esto. Y esa parte de por qué no lo han pintado de rojito. Porque los españoles nunca exploraron la selva, nunca exploraron la selva, por lo peligroso. Pero en realidad todo esto también abarcaba el imperio español. En cambio, lo de aquí para acá, esto era de Portugal, ¿no? Por eso se hablaba portugués, el dominio de Portugal. Ya. Entonces, miren lo poderoso. ¿Cuál era la capital del Perú de ese momento? La capital del tremendo Perú. Era Lima, pues. Profesor, o sea que desde Lima el virrey gobernaba todititito esto, sí, todo. Pero no era muy fácil, pues porque era demasiado, demasiado territorio. Creo que este mapa, hay un error en este mapa, recién me he dado cuenta. Es que, bueno, por apuro lo buscaba en internet, porque yo no puedo dibujar un mapa, me voy a demorar mucho. ¿Cuál crees que puede ser el error en este mapa? Te ayudo. Lo que no era del Perú eran los dominios del Portugal, esto sí estaba bien porque te lo marqué con X, pero hay otro territorio que no le pertenecía al virreinato del Perú y acá lo han puesto como si sí fuera parte del virreinato. Ya, a ver, ajá, a ver, ¿quién se atreve a escribirlo? Bien, muy bien, Viviana, Caracas, conocido como la gobernación de Caracas, ¿no? Hoy Venezuela. Eso no era de el Perú, eso le pertenecía al virreinato de México. Entonces, quitemos esto. Esto no era del Perú, pero todo lo demás de rojo ahora sí, todo, igual era gigante, ¿no? Pero el Perú no pudo ser tan grande tanto tiempo. Fue en el siglo XVIII que se crearon más virreinatos. ¿Y por qué, profesor? De lo grandotes que éramos, más pequeños nos volvieron. Porque como te dije hace un rato, si la capital era Lima y el virrey desde Lima gobernaba, no podría gobernar tremendo territorio. Por eso es que era mejor crear más virreinatos para que el virrey de Perú gobierne ya solo este pedazo, que también seguía siendo grande, ¿no? Pero antes era más grande. Y así nacieron el Virreinato de Nueva Granada aquí, el de Río de la Plata que acá está, la Capitanía de Chile, Capitanía, y Caracas se volvió también una capitanía, ¿no? Muy bien, claro, y ahí por las reformas borbónicas. Por eso no quiero entrar en detalles sobre esto todavía, porque lo veremos más detallado con las reformas borbónicas. Esa es la próxima clase. Bien, ahora sí, hablemos de la política. No, acá está el origen del virreinato, eso ya lo dijimos. Ya, la organización política en el virreinato. Puros políticos, vamos a estudiar. Esta es la pirámide básica para que conozcas. A ver, vamos a hacer una pregunta de cada uno. Lo más importante de cada uno, luego profundizamos. En América, ¿quién tiene el máximo poder en América? El virrey. Pero en el mundo español, el rey. En América, el virrey. 40 virreyes hubo. El primero, ¿quién fue? Blasco Núñez de Vela. La audiencia es como decir ahorita el Palacio de Justicia. La audiencia es la que administraba la máxima justicia en América. ¿De acuerdo? Estamos súper resumiendo, ahorita profundizamos. Los corregimientos serían como decir hoy qué cosa. Como decir hoy la SUNAT. ¿Por qué? Porque se encargaban de cobrar los impuestos. Por eso es que eran los más odiados, ¿no? Los más odiados porque cobraban impuestos y no pagabas, castigaban al indígena. Los cabildos sería lo que hoy es conocido como la municipalidad. Ahí estaba el alcalde, los regidores, es decir, los que administraban las ciudades. ¿De acuerdo? Esto es un súper resumen nada más, ¿eh? Para que tengan una primera noción. Ahora sí, hablemos de las autoridades metropolitanas, son aquellas que gobernaban en España. Me interesa que conozcas el rey, pero el rey ya sabemos que es el más, el llano ya, el bravo, ¿no? El poderosísimo, el que gobierna hasta la muerte, el que no le da cuentas a nadie de sus actos, poder absoluto, ¿no? Origen divino, ¿no? Pero el Consejo de Indias, ¿por qué era importante? El Consejo de Indias, su mismo nombre lo dice, es el que le aconseja al rey sobre cómo gobernar bien América. Un ejemplo simple. ¿Tú crees que el rey va a perder el tiempo haciendo el casting sobre cuál es el virrey más apropiado para que venga a Perú? No, pues, el rey es el rey tiene un montón de colonias en el mundo entero para estarse cansando y estresándose viendo qué autoridad tiene que venir a gobernar. ¿Quién se encarga de hacer ese trabajote? El Consejo de Indias. Por ejemplo, es el Consejo de Indias quien le propone al rey al virrey que va a venir.
Le propone al juez, al corregidor, a las autoridades americanas, el consejo desde Madrid le propone al rey qué autoridades son las más aptas o propicias para que venga. Por eso el consejo le aconseja, o en otras palabras, le ayuda a administrar la colonia americana al rey. Bueno, acá están los otros que vimos hace un rato, el virrey, la audiencia, el corregidor, las intendencias faltó, ¿no? Las intendencias son las que reemplazaron a los corregidores tras la rebelión de quién. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se rebeló y tras su rebelión se anularon los corregimientos? Se crearon las intendencias. Ya, 4 caballos lo jalaron, pues ya no necesito decirte ni siquiera la respuesta, ¿no? Condorcanqui, Tupac Amaru. Ok, entonces ahí está el rey. ¿Quién es el rey que creó el virreinato? Carlos. Carlos I de España y a la vez era Carlos V de Alemania. Cuando él se va, entra Felipe II. Profesor, no entendí, ¿cómo podía ser rey de España y de Alemania al mismo tiempo? Eso lo veremos en Historia Universal, la próxima, cuando hablemos del absolutismo. Acuérdate que en esa época los matrimonios eran por interés, no eran por amor. Carlos I y V fue consecuencia del matrimonio entre su madre de origen español y su padre de origen alemán, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Repito, eso lo veremos la próxima semana. Ahí está, ¿no? El Consejo de Indias administra las colonias americanas proponiendo qué autoridades van a venir a gobernar. En el caso de las locales, o sea, en las americanas, tenemos al virrey. Profe, la diferencia entre rey y un virrey. Creo que eso está claro, ¿o no? El rey gobierna hasta la muerte. El virrey gobierna 5 años, aunque esto es relativo. Puede gobernar un poquito más, un poquito menos. ¿Depende de qué? Depende de si su gobierno está bueno. Si no pasa nada con el virrey, le achican su mandato. Si está bueno, le alargan su gobierno. ¿Ok? ¿Qué funciones tiene el virrey? El virrey es como un rey, pero en chiquito, ¿no? Tiene, por ejemplo, función legislativa, gubernativa, económica. Económica porque, como no hay ministro de Economía, él es el responsable de que todo el oro llegue a España. Función judicial porque él es el presidente de la Real Audiencia, ¿no? Función eclesiástica incluso. Él se considera el jefe de la Iglesia Católica, el patronato de la Iglesia Católica. Y poder político, obviamente, porque es la máxima autoridad en América. El virrey representa al rey. Ahora, lo interesante del virrey es que cuando termina su mandato, ¿qué le ocurre? ¿O qué es lo que sí o sí le deben de hacer? Sí o sí, cuando un virrey termina su mandato, no sé si algunos de ustedes ya lo habrán leído antes, le hacen un juicio. ¿Por qué? ¿Se portó mal? Aunque se haya portado bien, le hacen juicio. ¿Pero por qué si se portó bien? A todos les hacen juicio. ¿Para qué? Para descubrir si fue ladrón, corrupto, mentiroso, si engañó a su esposa, etcétera, etcétera. O sea que a los virreyes los tenían a raya para que hagan un buen, excelente gobierno. ¿Quién lo tenía a raya el virrey, profe? El rey, pues, a través del juicio de residencia. O sea que no es como los presidentes, ¿no? Los presidentes del Perú terminan su gobierno y si robaron y nadie se entera, chévere. Aunque últimamente descubrimos que todos robaron con Odebrecht. Pero para que se haya descubierto esto con anticipación, debieron de haberle hecho un juicio a todos los presidentes apenas terminaron su mandato. Se descubrió tarde lo de Odebrecht con Toledo, Humala. Bueno, entonces, pero no, a los virreyes eran así, todos eran sometidos a un juicio para que ninguno haga abusos. De los 40 virreyes, San Marcos te va a preguntar principalmente Toledo, el virrey Toledo. ¿Por qué es tan importante hablar del virrey Toledo, que gobernó entre 1569 a 1581? Porque se considera de que Toledo fue el mejor administrador de la explotación al indígena. Cuidado con lo que he dicho. En ningún momento he dicho que Toledo haya sido el mejor virrey porque haya sido el más bueno. No, no, no. Te digo que se le considera el mejor virrey del siglo XVI porque fue mejor en el sentido de que pudo explotar al indígena de manera más ordenada. En ese sentido, ¿qué le hizo al indígena? Lo obliga a que pague un tributo para todos los que tengan entre 18 a 50 años y que tienen que ir a la mita. Entonces, así como había mita en los incas, ahora Toledo lo que establece es una mita, pero en el virreinato. Solo que el trabajo ya no va a ser para el inca, sino va a ser para el rey. También establece las reducciones. Esto ha sido hasta 3 veces pregunta de San Marcos en los últimos 5 años, si es que no me equivoco. Está viniendo últimamente reducciones. Toledo astutamente decidió convertir los ayllus, ¿se acuerdan de los ayllus? Las grandes familias en tiempo de los incas,
convertir esos ayllus en pequeños pueblitos. ¿Qué tan pequeños, profesor, serán los pueblitos o reducciones? Serán del tamaño de la parte de la placita central, en toda, por ejemplo, la parte central de Huancayo, la plaza central de Ayacucho, tiene su piletita, su iglesia, su municipio, igual que la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Ya, entonces, eso hizo Toledo, a eso se llaman reducciones, donde la plaza central es justamente la que te dice que ese es el centro y alrededor están las casitas. Establece así varias reducciones. Profe, no entiendo algo. ¿Qué ganaba Toledo al crear tantos pueblitos pequeños con su placita central y su pileta y su iglesia? Lo que gana Toledo es lo siguiente, que como son pueblos pequeñitos, de esa manera será más fácil el cobro del tributo, será más fácil llevarlos a la misa porque están todos censados, todos son conocidos, pasan lista, se forman en la mañanita en la plaza, los llevan a la misa, de esa manera los evangelizan y también los ordenan para que vayan a las mitas, a la mita minera, a la mita obrajera, entonces los van trasladando. Entonces no te olvides, con las reducciones de Toledo, ¿qué es lo que se está logrando? Se está logrando una mejor evangelización, se está logrando un mejor cobro del tributo y se está logrando llevarlos de manera más ordenada a la mita, ¿sí? Entonces, para terminar, lo que hizo, Toledo hizo muchas cosas, con él llegó la Inquisición, él también mandó a matar a Túpac Amaru I, pero sobre lo que San Marcos se está preguntando últimamente sobre qué hizo con el indígena para que sea considerado el mejor virrey, el virrey en el sentido de que mejor explotó al indígena. Lo que pasa es que lo que busca Toledo con esto es que el indígena, por el trabajo que haga, gane un dinero. Profesor, entonces parece buena gente porque al indio le van a pagar un dinero. Sí, pareciera que es buena gente, pero en realidad no lo es. Porque, ¿por qué crees que el virrey quiere que el indígena gane plata, gane dinero? Del trabajo de la mita, estoy hablando. De la mita, tú trabajas en la mita y vas a ganar dinero. Con ese dinero, el indígena, ¿qué va a pagar? Muy bien, Yair, va a pagar su tributo, pero no solo va a pagar el tributo, sino el dinero también lo va a usar en comprar cosas, así como nosotros nos gastamos la plata comprando mercancías. Ah, ya, profesor, ¿y esas mercancías de dónde son? Las mercancías llegan de España, pues. Ah, bien vivo. Entonces lo que lo estás obligando al indígena es trabajar en la mitad para ganar dinero, insertándolo así en la vida monetaria, pagando un tributo, comprando mercancías que el corregidor le va a vender, esas mercancías vienen de España y de esa manera España vende sus mercancías y ¿con qué le pagamos? Con el oro. ¿Te das cuenta cómo España se va a ir llevando nuestro oro de manera legal? O sea, no es que vienen a robar ya, el saqueo, el robo fue en la época de Pizarro y sus amigos, pero aquí es un virreinato donde todo es más legal. O sea, se roba de manera legal. ¿Cómo es robar de manera legal? España te vende mercancías y tú indígena las vas a tener que pagar con tu oro. Pero ya no es tu oro indio, es el oro de España porque como yo te gané la guerra de la conquista, así es que te estoy obligando a que tengas una vida amonedada. Es la vida que hoy llevamos. Hoy la vida sin dinero es ilógica, pero en la época de los incas, al no haber dinero, era otra forma de vivir, ¿no? Así es, Viviana, el monopolio con España se quiere consolidar con esa forma del comercio, desde aquí, desde allá a España hasta acá, ¿correcto? Así es. Muy bien, entonces aquí están las reducciones del virrey Toledo. No se olviden que tienen que estudiar las obras de Toledo. Bien, hablemos de la audiencia. La Real Audiencia es la que se encarga de ser el máximo tribunal de justicia, te dije, ¿verdad? Máximo tribunal de justicia en América. Los jueces, también conocidos como oidores, para que entiendan la función de la audiencia. Si el virrey se muere, oh, qué penita, hasta que venga el siguiente virrey, ¿quién gobernaba momentáneamente? Gobernaba la Real Audiencia. Entonces, una misión de la audiencia es reemplaza al virrey en caso de enfermedad o muerte, ¿sí? Otra, cuando un virrey terminaba su gobierno, te dije, ¿qué cosa le hacían a todos los virreyes? ¿Los sometían a qué? A un juicio de residencia. ¿Quién le hacía dicho juicio al virrey? La Real Audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia es la que hace justicia, pues, ¿no? Entonces son los jueces los que lo fastidian al virrey haciéndole ese juicio. Por otro lado, si nosotros decimos que la parte azul sombreada era el antiguo virreinato del Perú,
O sea, olvídate de esas fronteras, ¿ah? Todo el virreinato del Perú, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas audiencias se necesitaban para un virreinato tan grande como el del Perú? Se necesitaban varias audiencias. Ahora sí, céntrate en los nombrecitos. Cada nombrecito que estás viendo ahí, Lima, Quito, Santa Fe, Bogotá, Charcas, era una audiencia. 7 audiencias hubo, Panamá también. Entonces, ¿sabes cuál es lo interesante de estas 7 audiencias? Vamos a hacer un jueguito acá, un jueguito antes que se me vaya la hora. Supongamos que se comete un crimen aquí. Uy, el color. Vamos a cambiar el color. Se comete un crimen aquí. Dime cuál de las 7 audiencias ve el caso. Ve el caso. La audiencia de Lima, ¿verdad? ¿Por qué dijiste Lima? Ah, ya sé, profesor, porque este asesinato se produjo dentro de la jurisdicción de la audiencia de Lima, porque ahí está la frontera. Efectivamente, a ver, ahora sí, ¿por qué hay fronteras ahí? Esas son las fronteras de las audiencias. Las 7 audiencias tenían sus fronteras. Entonces, si todo esto era el virreinato del Perú, pero supongamos que un asesinato, un crimen se produce aquí, ¿qué audiencia, en base a las fronteras de las audiencias, tiene que encargarse del caso? Creo que ya sabes o ya me has dicho. Buenos Aires. ¿Saben por qué es importante esta explicación? Porque San Marcos ha preguntado eso. ¿Qué preguntó? Las fronteras que hoy tienen los países de Sudamérica o en general de América, las fronteras que tienen, que se consolidaron en el Utiposidetis, tema que veremos otro tema, más adelante en otro tema. Estas fronteras que se consolidaron en el Utiposidetis tuvieron como base inicial las fronteras de sus antiguas ¿qué? Tuvieron como base las fronteras de sus antiguas audiencias coloniales. Claro, entonces esas fronteras eran fronteras de audiencias, que con la independencia se convirtieron en las fronteras de los países ya libres, liberados, ¿no? Liberados con San Martín y Bolívar. Eso es lo que quería que entiendas sobre las audiencias. Ahora vienen los más miserables, los corregidores, los que cobraban impuestos. 3 funciones importantes hacían para odiarlos. 1, cobraban tributo al indígena. Si el indio es pobre y no tiene, látigo. Los llevaban a latigazos a la mita, al pobre indígena. Ah, qué desgracia, la mina de Potosí. Y lo más horrible, que San Marcos también está haciendo preguntas sobre eso, el corregidor llegaba con una cantidad de mercancías que llegaban de España, de Sevilla, pero el corregidor aquí esas mercancías las repartía a los indígenas y los obligaba a que compren. Ese reparto de mercancías se le conoce como el reparto mercantil, el llamado reparto mercantil, que es lo causante, que fue la causante de la rebelión de Túpac Amaru. Y si alguien no quiere comprar, incluso les vendían cosas que el indígena no necesitaba. Por ejemplo, les vendían peine a un indio calvo. O le vendían hojas de afeitar cuando el indio nunca le sale barba, porque el indio es lampiño. O le vendían Biblias cuando el indio ni leer ni escribir sabe. Entonces, el abusivo corregidor es el que hacía el reparto mercantil. Eso era ilegal. ¿Ah? Ya la próxima semana, cuando veamos las reformas borbónicas, te contaré que lo legalizaron después, este reparto. Y con todo eso se reventó Túpac Amaru, pues se molestó. Tras la rebelión de Túpac Amaru, se crearon las intendencias. Las intendencias serían, para que lo entiendan más rápido en este mapa, la que una intendencia era Lima. Miren lo grandota que era la intendencia de Lima antes, ¿no? Agrupaba actualmente como 3 departamentos. 8 intendencias tuvimos. Ahí está, Lima, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Trujillo y Puno, ¿ya? Profe, disculpe, ¿y los corregimientos de qué tamaño habían sido? Los corregimientos eran provincias. Entonces, si nosotros decimos, esta intendencia estuvo dividido en corregimientos. O sea, los corregimientos después que desaparecieron, ¿en qué se convirtieron? En las futuras provincias. Y las intendencias que agrupaban varios corregimientos se convirtieron en los futuros departamentos. ¿Ya? Entonces, las intendencias, normalmente, y esto te lo digo por experiencia, los chicos como ustedes suelen confundir intendencias con audiencias. Cuidado, no se puede confundir intendencias con audiencias. ¿Quién me puede decir cuál es más grande?
¿La intendencia o la audiencia? Más grande eran las audiencias, claro, porque las audiencias fueron la base de los países. En cambio, las intendencias, la base de los futuros departamentos. ¿Y los corregimientos, base de qué te dije? De las futuras, más pequeñas eran, pues, ¿no? Las futuras Provincias. provincias. Así es. Muy bien. Y bueno, el último es el cabildo, lo que hoy conocemos como la municipalidad, con sus alcaldes y sus regidores, ¿no? Los cabildos que se encargaban de ver por la limpieza de la ciudad, por ver votar a las prostitutas de Lima y, ¿no? Para cobrar los impuestos en los mercados, así como ahora, ¿no? El serenazgo. También había serenazgo, pero no eran, no eran con autos, no eran sus caballitos y con su lamparita de querosene. En la noche también eran los serenos, ¿no? Que vigilaban, porque en la noche era peligroso salir de la casa, porque no había luz en la calle, pues, ¿no? La luz eléctrica no existía. Entonces te podían asaltar, te podían robar, te podían matar, te podían acuchillar en barrios altos. Ya de día Lima era muy hermosa. Lima era hermosa por sus balcones coloniales y sus atractivas mujeres. Y cuando digo atractivas, no me refiero a la belleza física, porque ellas estaban tapadas. ¿Han escuchado hablar de la famosa moda de la tapada? Entonces era una belleza interna, solamente te ganabas con el ojo. Si era un ojo descubierto y era el derecho, no la coquetees, está casada. Las solteras se dejaban descubierto el ojo izquierdo. Y al día de la boda conocías a tu mujer, ¿no? Ahí recién el padrecito decía, os declaro marido y mujer, puedes conocer a tu esposa. Y ahí el marido recién le abría el velo y bueno, a veces se llevaba unas grandes sorpresas, pero bueno, ya estás enamorado, te quedas con ella, ¿no? A ver, muchachos, para ir acabando, esta es la primera parte, el virreinato lo tenemos que hacer necesariamente en dos partes también, porque la hora es la hora. Listo, ¿quién me dice esa clave? Es sobre política del virreinato. Ah, el Consejo de Indias, yo lo conté. El Consejo de Indias, ¿qué función podría tener? ¿Qué podrían decir? A ver. Me quedan 2 minutos de clase. ¿Nada? ¿Nadie? A ver, ¿se acuerdan que te dije que el Consejo de Indias ayuda al rey a administrar sus colonias? Ayuda al rey. Entonces le ayuda, por ejemplo, proponiendo qué virrey va a venir, ¿no? Y entonces, como le está ayudando a gobernar, le está ayudando a administrar sus colonias, claro, pues Elizabeth, correcto, es la clave A, es el máximo organismo de gobierno de las colonias. ¿Por qué se llama Consejo de Indias? Porque el Consejo de Indias solo ayuda a administrar América. A América le dicen las Indias. Pero también había un consejo para las otras colonias, Consejo de las Filipinas, ¿no? Si es que las colonias las tenían otros continentes. Pero en el caso de América, Consejo de las Indias, nomás le decía. Otra más, a ver, sobre el virrey Toledo. Las reformas implantadas por Toledo, ¿qué objetivo principal tenían? La A. La A, crear los corregimientos para una mejor explotación de los indígenas. Los corregimientos. Pero los corregimientos no los creó Toledo, los creó Lope García de Castro. Toledo los hizo entrar en funcionamiento, pero no solamente los corregimientos, muchas cosas más hizo Toledo. A ver, Yair, Miriam, la B de besito, me dicen. Claro, esa es la clave. O sea, te está haciendo en general, ¿no? Organizar el virreinato del Perú a través de la explotación al indígena con los detalles que te había mencionado. Así es, Elizabeth, la B. Muy bien, chicos. Entonces, había una pregunta más, pero ya ahorita se me va a cortar. Entonces, la próxima semana hacemos Virreinato 2, la parte social y la parte económica, ¿sí? Y les dejo esta pregunta. Más tarde les mando sus PPTs, ustedes ya saben cuál es mi número para los que lo perdieron. Aquí está, 96126403, ¿ya? En el WhatsApp. Si son nuevos, me mandan un mensaje para unirlos al grupo. Y si son viejos y ya están en el grupo, espérense que más tarde les mando